¿Qué harías si llegaras a tu propia casa y encontraras a un desconocido en calzoncillos, comiéndose tu comida, bebiendo tu whisky y actuando como si fuera el dueño del lugar? Porque eso fue exactamente lo que me contó un seguidor. Y sinceramente, la historia se pone cada vez peor. Resulta que hace unos meses su hermana se divorció y él decidió ayudarla. La dejó volver a vivir con él para que pudiera recuperarse económicamente. Ni siquiera le cobraba alquiler. Lo único que le pidió fue que respetara algunas reglas básicas de la casa, y había una regla que para él era muy importante. Ningún novio, cita o chico podía quedarse en la casa sin preguntarle primero. Según él, era una norma sencilla. Después de todo, la casa era suya y su hermana estaba viviendo allí de favor. El fin de semana pasado salió a trabajar como cualquier otro día, pero por alguna razón terminó antes de lo previsto y regresó a casa varias horas antes. Cuando abrió la puerta, lo primero que notó fue que algo no cuadraba. Escuchaba la televisión encendida desde la sala. Pensó que sería su hermana, pero al entrar a la cocina se quedó completamente congelado. Había un hombre desconocido sentado en su cocina, en calzoncillos, comiéndose una de las porciones de pizza que él había dejado guardada en el refrigerador. Ni siquiera parecía sorprendido de verlo llegar. Mi seguidor se quedó mirándolo unos segundos y finalmente le preguntó: «Disculpa, ¿quién eres?». El tipo apenas levantó la vista y respondió con total tranquilidad: «Soy Jake, el novio de tu hermana», como si eso explicara todo. Entonces añadió: «Ella me dijo que podía quedarme aquí cuando quisiera». Mi seguidor le respondió que era la primera vez que escuchaba hablar de él y que jamás le habían pedido permiso para que estuviera en la casa. Pero Jake simplemente sonrió. «Tranquilo, hermano, no es para tanto. Solo estamos pasando el rato». Y ahí fue cuando mi seguidor vio algo que hizo que la situación empeorara todavía más. Sobre la encimera estaba su botella de whisky. No cualquier botella. Una botella especial que le había costado alrededor de $200 y que llevaba meses guardando para una ocasión importante. Estaba prácticamente a la mitad. Le preguntó directamente si se había bebido su whisky. Jake ni siquiera intentó negarlo. Así que mi seguidor le dijo que ya era suficiente y que tenía que marcharse inmediatamente. La respuesta de Jake fue poner los ojos en blanco, agarrar otra rebanada de pizza y decir: «Tu hermana tenía razón, eres demasiado tenso». Después añadió: «Me iré cuando ella vuelva». Mi seguidor le preguntó dónde estaba su hermana. Jake respondió: «Se fue de compras con unas amigas. Tal vez regrese en unas horas». O sea, este hombre pretendía quedarse solo en la casa durante horas. Mi seguidor volvió a pedirle que se fuera. Jake lo ignoró por completo. Se acomodó en el sofá, encendió la televisión y empezó a actuar como si estuviera en su propia casa. Y por si fuera poco, todavía tuvo la cara de preguntarle: «Oye, ¿tienes cerveza? Ya se acabó el whisky». Después de beberse una botella que ni siquiera era suya, quería más. Mientras tanto, comenzó a abrir armarios y cajones de la cocina buscando comida. Sacó ingredientes del refrigerador y empezó a prepararse un sándwich. Utilizó su fiambre, su queso y el último paquete de pan que había comprado para toda la semana. Mi seguidor ya estaba perdiendo la paciencia. Le dijo: «Escucha, no te conozco. Mi hermana no está aquí y tú no deberías estar aquí. Por favor, vete». Pero Jake seguía actuando como si todo fuera una broma. De hecho, mientras preparaba su sándwich, también se terminó unas sobras de comida china que habían quedado de la noche anterior. Después de acabarlas, tuvo el descaro de preguntar: «¿Tienes algún postre? Todavía tengo hambre». Imagínense la escena. Estás en tu propia cocina viendo a un completo desconocido vaciar tu refrigerador mientras te pide postre. Mi seguidor decidió llamar a su hermana. Primera llamada: buzón de voz. Segunda llamada: nada. Tercera llamada: tampoco respondió. Según él, era evidente que lo estaba ignorando. Mientras tanto, Jake seguía comiendo y viendo televisión como si estuviera de vacaciones. Entonces ocurrió algo que terminó de colmar su paciencia. Miró hacia la encimera y vio a Jake revisando su correo.
Correo personal, facturas, estados de cuenta, correspondencia privada, todo. Le preguntó inmediatamente qué estaba haciendo, y Jake respondió con total naturalidad. Solo estaba viendo si tu hermana había recibido algún paquete. Está esperando una entrega. Como si revisar documentos personales ajenos fuera completamente normal. Fue ahí cuando mi seguidor tomó una decisión. Le dijo por última vez que abandonara la casa. Jake volvió a negarse, y además añadió algo que empeoró todavía más las cosas. Tienes que relajarte. Tu hermana y yo prácticamente vivimos juntos. Más vale que te acostumbres a verme por aquí. Ese fue el momento exacto en que mi seguidor agarró el teléfono, marcó al 911 y le explicó al operador que había una persona dentro de su casa que se negaba a salir después de haber sido expulsada varias veces. Lo más increíble es que Jake escuchó toda la llamada y aún así no se preocupó. De hecho, se burló. ¿De verdad llamaste a la policía? ¡Qué patético! Luego subió el volumen del televisor, puso los pies encima de la mesa de centro y siguió viendo televisión mientras terminaba de comer, como si nada fuera a pasar. Unos 10 minutos después, alguien golpeó la puerta. Eran 2 agentes. Habían acudido por una denuncia de allanamiento. Cuando Jake vio los uniformes a través de la ventana, toda la confianza que había mostrado durante horas desapareció de golpe. Los agentes le pidieron identificación, y ahí llegó el giro que nadie esperaba. Resulta que Jake tenía una orden de arresto pendiente. Además, acumulaba multas sin pagar y también tenía problemas relacionados con una comparecencia judicial por conducción temeraria. Los agentes no tardaron ni un minuto. Lo esposaron allí mismo, en plena sala, frente al televisor que estaba viendo, mientras él intentaba convencerlos de que lo dejaran marcharse. Pero ya era demasiado tarde, y justo en ese momento apareció la hermana. Llegó a casa y se encontró a su novio siendo arrestado delante de la propiedad, con varios vecinos observando desde las ventanas, y algunos incluso grabando toda la escena con sus teléfonos. Según mi seguidor, en lugar de disculparse, su hermana empezó a gritarle. Lo acusó de ser mezquino. Le dijo que había arruinado su relación y que todo era culpa suya. Pero él ya había tenido suficiente. Después de todo lo ocurrido, le entregó un aviso formal de desalojo de 30 días y le dijo algo que, según cuenta, llevaba horas queriendo decir. Mi casa, mis reglas. Y ahora les pregunto, ¿hizo bien en llamar a la policía o debería haber esperado a que su hermana regresara para resolverlo de otra manera?